Esta mañana vamos a terminar Hebreos capítulo 12 y vamos a estar viendo los últimos versículos de versículo 25 a versículo 29. El título del mensaje esta mañana es No rechaces aquel que es fuego consumidor. No rechaces aquel que es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12 había empezado afirmando la verdad de la disciplina de Dios. Una disciplina de un padre que ama tiernamente a sus hijos y que los disciplina para madurarlos para su bien. Continúa el contexto con advertencias contra la amargura, la inmoralidad y la impiedad. Y luego los versículos anteriores al pasaje de hoy aseguran a los cristianos verdaderos nuestra entrada a la presencia del juez de todos por medio del mediador Jesucristo. Y debemos recordar, espero que podamos recordar, que este tal acercamiento al juez de todos ni podían imaginar los participantes del nuevo o del primer pacto, ¿no? Antes de la venida de Jesucristo, ¿no? De tal entrada, ¿no? A la presencia del juez de todos. Y eso solo por la sangre del Mesías en el nuevo pacto es posible que nos acercamos a Él. Así vamos a entregar este tiempo al Señor. Y luego vamos a leer, ¿no? Algo del contexto para ir viendo estos versículos. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a entender que tú no estás hablando en chiste ni broma. Cuando tú dices, nos das otra advertencia, no rechazar aquel que habla, Señor. Muchas veces estamos entre el mundo y tu iglesia, intentando tener un pie en el mundo, el otro en tu iglesia, ¿no? Como si fuéramos parte de tu familia, pero Señor, tú escudriñas nuestros corazones, tú sabes lo que está pasando, Señor, y realmente dónde está nuestra lealtad. Te pido que esta mañana tú nos ayudes a ir viendo estos versículos y también el ánimo y las advertencias y también las exhortaciones para nosotros, Señor, para que nosotros podamos darte un servicio aceptable, Señor, con temor y reverencia. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Vamos a leer de Hebreos 12 y el versículo 18. A partir del versículo 18 esta mañana y voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, Hebreos 12 a partir de 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra,
mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es, no rechaces a aquel que es fuego consumidor, más bien que lo sirvamos con el debido temor, reverencia y gratitud. Vamos a ir viendo este pasaje en tres partes. La primera es los que rechazaron, ¿no? Aquel que habla recibirá un castigo más severo y seguro de los israelitas, ¿no? Eso es el primer punto. Después el reino de Jesucristo y luego un servicio aceptable. Entonces, empezando con el versículo 25, ¿no? Los que rechazan aquel que habla recibirá un castigo más severo y un castigo más seguro que los israelitas que rechazaron a Moisés. Versículo 25, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Comienza con, no tengan cuidado, o otra traducción dice, mirad, es decir, prestar atención. Y esta es una llamada de atención. Y la pregunta es, bueno, ¿es importante prestar atención a estas palabras? Aquí, ¿por qué tiene que prestar atención? Dice a continuación, para no rechazar, o otra traducción es, no desechar aquel que habla. Es de notar que no dice, cuidado, no dice, cuidado de rechazar las palabras del que habla, ¿no? El énfasis aquí es en aquel que habla, es en quien está dando este orden. Lo que quiero enfatizar es que el rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. En realidad, a través de toda esta carta y en sí a través de toda la Biblia, ¿no? Cuando uno rechaza a Dios o rechaza lo que se ha ordenado por Dios, está rechazando Dios mismo. Y como ya deben saber del contexto, ¿quién es aquel que habla? Es Yahweh Dios, el juez de todos. Yahweh Dios, el juez de todos. Y podemos recordar que varias veces, aún Hebreos 1, ¿no? Los primeros versículos habla de que en estos últimos días Dios, ¿no? En el pasado había hablado por medio de los profetas, pero en estos días Dios ha hablado por medio de su Hijo. Entonces el Hijo también se llama la palabra de Dios. No podemos distinguir tanto entre ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, su palabra, el Espíritu Santo, la obra, porque todos ellos, la Trinidad, obra en perfecta unidad, ¿no? Para llevar a cabo su plan perfecto. El rechazar a uno es rechazar al otro. Y aún rechazar la palabra de aquel que habla, es decir, la palabra de Dios, es rechazar a Dios. A veces uno puede escuchar, bueno, no creo que esta parte de la Biblia es tan importante. O tal vez no estoy muy de acuerdo con este versículo.
O hasta decir, amo a Dios, pero ya su palabra, no paso mucho tiempo ahí, no leo su palabra. No podemos distinguir de esa forma. Si amamos a Dios, vamos a esforzarnos para conocerle. Eso es lo que pasa. No podemos hacer distinción entre la palabra y Dios mismo. En Hebreos 4, 12 y 13 habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Hebreos 4, 12 y 13. La palabra es viva y eficaz. Es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Y todo está descubierto, dice al final del versículo 13 ahí, en Hebreos 4, 13. Todo está descubierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Obviamente hablando de el juez de todos. O podemos decir aquel que habla, ¿no? Con advertencias. Entonces, así es, debemos realmente prestar mucha atención a aquel que habla. Continuando con Hebreos 12, 25. Dice, voy a leer todo el versículo. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Entonces hay dos grupos de personas, aquellos que escaparon, ¿no? Ellos que no escaparon, perdón, cuando rechazaron al que les amonestó en la tierra. Y luego tenemos nosotros, ¿no? Tampoco, mucho menos escaparemos nosotros si apartamos de aquel. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos grupos? Bueno, el primer grupo es el grupo de los israelitas en el desierto. Ellos no escaparon cuando rechazaron no la palabra de Dios por medio de Moisés. Y uno puede ir viendo, ¿no? El mal ejemplo de ellos. ¿Cuál es el mal ejemplo? Muchos era de desobedecer y no confiar en la palabra de Dios. Y a través de Hebreos hay varias advertencias sobre ellos. Y luego también Hebreos 12, 25, nosotros, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Y el nosotros aquí obviamente significa los destinatarios de la carta. Y eso es, en primer lugar, lo más importante, ¿no? Los destinatarios de la carta son los que tenían que hacer caso a esta advertencia. Pero por extensión, esto también se aplica a nosotros. Y si vamos a pasar rápidamente, no voy a leer los versículos, solo unos muy pocos versículos, pero voy a hacerles recordar de algunos pasajes en Hebreos. En los primeros versículos de Hebreos 2, dice que había una justa retribución para los que rechazaron la palabra hablada por medio de los ángeles. Otra vez haciendo referencia a la ley de Dios cuando se lo dio a Moisés en el monte Sinaí. Y dice en esos pasajes, será mayor el castigo para los que rechazan la salvación del Hijo de Dios. Luego continúa Hebreos 3 y 4 hablando de el ejemplo específico de ellos y cómo ellos tentaron a Jehová en el desierto. Y es interesante, en Hebreos 3:9 dice que me tentaron y me pusieron a prueba, vieron mis obras por 40 años. Lo que quiero destacar en este momento es, los israelitas obviamente salieron de Egipto, ¿no? Pasaron el Mar Rojo, recibieron la ley y luego viajaron hasta la tierra prometida. Ellos rehusaron entrar la tierra prometida
pensando que los habitantes eran, bueno, una fuerza demasiado fuerte como para conquistarlos. Entonces ellos no confiaron en Yahweh Dios. Así que el castigo fue deambular en el desierto por 40 años, mientras toda esa generación iba muriendo en el desierto. Y de algo del estudio que yo había hecho, más o menos unos 90 personas por día habrían muerto en ese transcurso, ¿no? De esos 40 años. Un recordatorio visible del juicio de Dios. Pero dice ahí en versículo 9, 3:9, me tentaron y me pusieron a prueba 40 años. Es decir, ellos no aprendieron después de que Dios les dio ese castigo. Ellos rechazaron a Yahweh Dios tanto antes de llegar a la primera vez a la tierra prometida, como durante todos los 40 años de castigo y disciplina del Señor. Ellos no aprendieron de la disciplina del Señor. No aprendieron. 40 años continuaban poniendo a prueba a Yahweh Dios. La pregunta obvia para nosotros es, ¿tú y yo estamos aprendiendo y creciendo por medio de la disciplina de Dios? Si continuamos con las mismas pruebas, sin cambiar nuestro enfoque, nuestra actitud, sin tener lo que vamos a ver en el versículo 28 de la prédica de esta mañana, de gratitud, de temor, reverencia. Si continuamos con quejas, murmuraciones en nuestras vidas, sin aprender, no somos diferentes que ellos. El Hebreos 4 comienza diciendo, temamos, otra advertencia, no sea que nosotros no entremos el reposo prometido por Dios, ¿no? Tal como ellos, los israelitas que provocaron al Señor. Hebreos 6 tiene otra advertencia, hablando de los versículos 4 a 9. Están dando dos ejemplos, pero están haciendo una alusión otra vez a todas las señales que los israelitas experimentaron en el desierto sin que esos tuvieran un impacto real en sus vidas. Ellos experimentaron muchas señales de parte de Dios, pero aún así continuando rechazando aquel que habla, ¿no? Por medio de Moisés. Y la advertencia de hoy es, miren sus ejemplos. Si ellos no escaparon, mucho menos nosotros, estando dentro de la congregación de Dios. Voy a leer algunos versículos de capítulo 10. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26, que en un sentido es la advertencia culminante de todos estos. Porque si, Hebreos 10, 26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de los 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y eso es tal como, el último versículo de hoy dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa
es caer en manos de Dios vivo. Estas advertencias, Dios no está hablando en chiste. No está bromeando respecto a si va a haber o no va a haber juicio. Sí va a haber juicio. La advertencia es muy clara. Los que rechazan a aquel que habla, ¿no?, por medio de su Hijo y todo el Evangelio, van a recibir un castigo mayor. Y en ese contexto, ellos, ¿no?, ellos eran los que habían ya, ¿no?, por lo menos externamente habían abrazado el Mesías, pero ya estaban siendo tentados a volver atrás. Y hay un detalle más aquí que resalta o destaca un poco más esta comparación. Dice, ellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó, ¿dónde? ¿De dónde? Sobre la tierra. Mucho menos escaparemos nosotros si apartamos de aquel que nos amonesta, ¿dónde? Desde el cielo. En la tierra y en el cielo. Toda esta carta va poniendo la base o ayudándonos a entender qué es lo más real, qué es lo más importante. Y si ellos no escaparon cuando rechazaron la palabra del que les habló en la tierra, cuanto menos, mucho menos, escaparemos si rechazamos la palabra de aquel que habla desde el cielo. Si hubiera, ¿no?, en ese contexto alguien que se apostatara de Jesucristo, del Mesías, volviendo atrás a los sacrificios anteriores, ya le esperaba un mayor castigo. Y eso es la advertencia para nosotros hoy día. Si nosotros hemos pasado tiempo, ¿no?, en la congregación de Dios, si nosotros continuamos, ¿no?, como los israelitas, murmurando, quejando, sin no realmente esa obediencia que viene de fe, ese crecimiento, ese madurar en el Señor por medio de la disciplina del Señor, ¿no?, para que produzca buen fruto, ¿qué es lo que nos espera? ¿Cuáles son algunas señales que uno se está apartando del camino del Señor? Bueno, creo que algunas son muy fáciles. Dejar de leer la palabra y orar. Dejar de congregarse con otros cristianos. Dejar de interesarse en la vida de otros hermanos. Y otra, a través de toda esta carta, es dejar de recibir advertencias de los hermanos. Es decir, si un hermano te viene y te dice, mira, me preocupa esto en tu vida, que te estás apartando o veo, ¿no?, ¿qué está pasando? Te pregunta, te advierte, y si tú le dices, no importa, yo puedo hacerlo a mi manera. Eso es una señal fuerte de que uno está en ese camino. Así que esta advertencia es también para nosotros. Pasando al punto 2. El reino de Jesucristo permanecerá para siempre. Los versículos 26 y 27. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora Él ha prometido, diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, ¿no? Y aquí tenemos otra vez una comparación entre lo terrenal y lo celestial. El versículo 26 hace referencia a lo que estudiamos en el último sermón, sobre la experiencia de los israelitas en el monte Sinaí.
Y es también una cita de Ageo 2:6. ¿Qué es lo que sacude lo movible? ¿No? Aún cuando dice, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Y quién? La pregunta es el que está sacudiendo las cosas. Es la voz de Yahweh Dios. Es la misma voz que hizo temblar, ¿no? El monte cuando Moisés recibió la ley de Dios. ¿Qué es lo que el autor está haciendo? ¿Qué está enfatizando? Sigue enfatizando la verdad de que lo eterno es lo más real, que es inconmovible. Recibimos, versículo 28, la primera parte, un reino que es inconmovible, no se puede sacudir. Cuando pensamos en los reinos de la tierra, por ejemplo, el reino de Faraón es eterno, ¿no? El Faraón que no dejó salir Moisés, obviamente no. Ya su reino no tiene potencia. ¿Qué tal el reino de los babilonios? Los babilonios, ¿no? En ese tiempo, antes de la venida de Jesucristo, los que llevaron a los israelitas al destierro. ¿Su reino es eterno? Otra vez no. De los romanos, ¿no? En el tiempo de Jesús, ¿su reino ha permanecido? No. ¿O qué tal de hoy? ¿No? Los rusos, los chinos, los norteamericanos. Uno de esos reinos es un reino inconmovible, eterno. Por supuesto que no. Todos los reinos actuales van a perecer. Ninguno perdurará. La pregunta es, para cada uno de nosotros, es, ¿dónde tienes tu ciudadanía principal? ¿En la tierra o en el cielo? Y podemos hacer una referencia también, una aplicación. El versículo 25 dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Bueno, hay muchos que hablan aquí en la tierra. Tenemos gobernantes que intentan imponer su propia voluntad, ¿no? Encima de la de Dios. Entonces, la pregunta es, en versículo 25, tengan cuidado de no rechazar aquel que habla. No está hablando de uno de la tierra, un rey, un gobernante. Más bien está hablando del que viene del reino eterno, el reino inconmovible. Las cosas removibles son la tierra actual, los cielos actuales. Nuestra existencia terrenal, ¿no? En esta tierra, tal como es ahorita, es temporal. Nuestra existencia celestial es eterna, en la nueva tierra y los nuevos cielos. Así que todo va a ser sacudido. Y como otra aplicación, no sé, me preocupa, ¿no? El estado de nuestra iglesia. No parece que estamos avanzando bien. No parece que estamos madurando. No parece que estamos, es decir, en un buen ritmo. Sí, un poco aquí, un poco allá, pero juntos como iglesia me preocupa. Y yo estoy orando que Dios sacuda nuestra iglesia. Que Él haga la obra que necesita hacer en nosotros para que nosotros dejemos de mirar, ¿no? lo terrenal, lo temporal, que realmente pongamos atención en lo que es lo más importante, para que lo que vamos a estar viendo al final, tengamos gratitud. Le ofrezcamos a Dios un servicio con temor y reverencia, que ya no estemos temiendo las cosas del mundo. Y eso es mi oración para nuestra iglesia, que nosotros escuchemos la voz de Dios, que no rechacemos a aquel que habla
y que nosotros crezcamos en el Señor. Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Y hay varios otros pasajes que hablan de que las cosas que ahora estamos presenciando no son eternos. Aún en Hebreos 11, por ejemplo, en algunas ocasiones habla de algunas personas que estaban mirando la ciudad celestial. Estaban viendo, ¿no?, que su tesoro no estaba aquí en la tierra en este momento. Así que tenían la mirada en lo eterno. Y eso tiene un efecto bien práctico en nuestro diario vivir. Bien práctico. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el último versículo. Ceballos dice, las sacudidas, ¿no?, las cosas sacudidas que experimentamos en este mundo, desastres naturales, crisis personales, pruebas y aún dudas, nos recuerdan que todavía no hemos llegado a la meta del reposo perfecto de Dios. Siempre habrá sacudidas en este mundo. Y la sacudida final será el juicio, cuando Dios removerá todo lo que no es permanente. Sin embargo, por fuertes que sean los cambios y las catástrofes de la vida, podemos confiar en lo eterno y verdadero, y que esas cosas no van a ser sacudidos. Y esto es parte del propósito de las cosas sacudidas, para que nosotros valoremos lo eterno. Y recuerden, el argumento principal de Hebreos es que los sacrificios, los ritos, el sacerdocio, todo del primer pacto, el templo, ya había pasado. Era algo ya pasado, y que todo se centraba en Jesucristo. Y que ya no había nada a que volver. Y nosotros necesitamos esa misma perspectiva. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿tú tienes tu mirada en lo movible o en lo inconmovible? ¿Tus ojos están puestos en las dificultades día tras día? ¿O tus ojos están en aquel que te sostiene día tras día? ¿Tú vives en desesperación y la ansiedad de tus circunstancias difíciles? ¿O vives en la confianza de tu Salvador Todopoderoso, quien está obrando todo para tu bien eterno? Son algunas preguntas que podemos pensar. Vamos a ir evaluando estas preguntas, ¿no?, también en el último punto de esta mañana. Un servicio aceptable con temor, reverencia y gratitud, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y otra vez, 28 comienza con, estamos recibiendo un reino inconmovible. Es una promesa para los que permanecen en Cristo. Y voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene un reino? ¿Qué tiene un reino? Bueno, por un lado, tiene el rey. ¿Quién es el rey? Bueno, es Yahweh Dios y su Mesías Jesucristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.
Él es rey. ¿Quiénes son los súbditos? Un reino también tiene súbditos. ¿Y quiénes son? Son todos los que han confiado en el Mesías Jesucristo. Los que se han unido, ¿no? Se han unido a Cristo. Se han unido también al reino de Dios. Y en Hebreos hay muchas descripciones de estas personas. En Hebreos 2 nos llaman los hermanos de Jesús, los santificados, la descendencia de Abraham. Habla de los que retienen hasta el fin su seguridad en Cristo, los que creen y obedecen al Mesías, los que entran al reposo eterno de Dios, los que manifiestan su participación con Cristo por obras que corresponden, los que tienen a Jesucristo por su sumo sacerdote, los que conocen a Dios, los que tienen sus pecados perdonados, los que son redimidos por Cristo. Y hay muchas otras descripciones de quiénes son los súbditos en este libro de Hebreos. Estas son no las personas que están recibiendo este reino. Cuando dice, puesto que estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿quiénes son? Este grupo de personas. ¿Y cuál es la amonestación, la exhortación del autor aquí? Por lo cual, puesto que estamos recibiendo un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Y en sí hay dos mandatos aquí. La obligación de manifestar gratitud. Exactamente lo que los israelitas en el desierto no hicieron. Ellos no manifestaron gratitud. Murmuraron, se quejaron. ¿Cuál es lo que manifiesta nuestras vidas? Gratitud a Dios o las quejas. Y luego la obligación de ofrecer un servicio aceptable con temor y reverencia. Vamos a ver estos dos aspectos de lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Qué es gratitud? Según un diccionario es agradecimiento, reconocimiento de un favor o beneficio que se ha hecho, que se nos ha hecho. ¿No? Es una actitud y palabras que expresan reconocimiento, ¿no? De un corazón, como dice, agradecido. Eso es gratitud. Y creo que todos sabemos que es gratitud en ese sentido. Es lo opuesto a la actitud de alguien que piensa que tiene derecho a algo. ¿No? El que cree tener derecho manifiesta actitud de ingrato, malcriado o consentido o también ineducado. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Mi persona, mi esposa, varias veces hemos ayudado a personas con necesidad. Y es muy obvio los que tienen gratitud y los que no tienen. ¿No? Hay una persona en particular que hemos ayudado varias veces y siempre nos agradece de corazón. A veces nos pide algo más de lo que le damos. Y varias de esas veces hemos dicho, no podemos ayudarte con más. Ya en ese momento, esa persona tiene una decisión de manifestar una actitud de ingrato por lo que no podemos darle más o de gratitud. Pero esa persona siempre ha dicho, bueno, está bien, no hay problema, muchas gracias por lo que puedes hacer. Siempre ha tenido esa actitud. Por otro lado, hemos ayudado a algunos, ¿no? Y, en una ocasión, alguien vino a la puerta pidiendo dinero. Bueno, no quisiéramos darle dinero porque sabíamos que iba a usarlo para alcohol o otra cosa, ¿no? Así que en vez de darle algo de dinero, le dimos algo para comer. ¿Qué es lo que hizo esa persona?
lo tiró al suelo lo que le habíamos dado. Una actitud totalmente ingrata. Como un ineducado, aunque estaba pidiendo, ¿cómo decir? Estaba mendigando, pensaba que tenía derecho. Y así que podemos tener personas, podemos ser las personas que somos los ingratos, los malcriados, pensando que tenemos derecho a recibir. Eso es lo opuesto a la gratitud. Y es interesante que en el mundo hay el socialismo, el comunismo, y en esos sistemas obligan a los que tienen a dar a los que no tienen. Obligan. Entonces no es de su voluntad. Para nada ese sistema es voluntario. Y ese sistema lleva la actitud de los que tienen derecho a recibir. No, yo tengo derecho a eso, aunque no he trabajado nada. ¿Qué dice la palabra? Si uno no trabaja, no debe comer. Y creo que con nuestros hijos es muy fácil ver si están agradecidos o no. En muchas ocasiones, nuestros hijos muestran actitudes de los ingratos, los consentidos, los malcriados también. Y eso me da mucha pena que nuestros hijos tienen esas actitudes. En vez de decir, bueno, gracias por la buena comida, gracias por ayudarme con esto, gracias por el buen cuidado que tú nos das todos los días, ¿no? Nuestros hijos casi nunca dicen cosas semejantes. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros como padres, como adultos, los adolescentes y aún los niños que están escuchando? Obviamente acabo de hacer referencia, ¿no? Para ustedes, ¿no? De que si ustedes están dando gracias, diciendo gracias a sus padres, por ejemplo, y en general, ¿cómo somos? Muchas veces yo creo que somos iguales. Me da mucha pena y también me da pausa, ¿no? Para pensar, para meditar, que cuántas veces andamos de mal humor, de ingratitud, como los malcriados. En la casa no manifestamos gratitud como es debido, por ejemplo, como dije, de los niños a sus padres, de los casados a su cónyuge, de los padres también, cuando sus hijos hacen bien sus tareas, a los hijos también. Andamos como si tuviéramos derecho a una vida placentera sin dificultad. Cuando no resulta exactamente conforme mi deseo, muestra mi disgusto y mi no conformidad. Una manera fundamental, si quieren saber una aplicación aquí, una manera fundamental para trabajar tu matrimonio que no anda bien, si tu matrimonio no anda bien, es esto: tener gratitud en lugar de críticas para tu cónyuge. Dejar las críticas y comenzar a decir gracias. Gracias por esto, gracias por eso. Y obviamente hay momentos para conversar asuntos de los cuales están en desacuerdo, pero ¿cuál es tu actitud general en tu matrimonio? En tu familia, ¿no? Con las personas con las cuales trabajas. Pero el mandato aquí no es de tener gratitud principalmente a otras personas. El mandato es tener gratitud a Dios. ¿Qué tal nuestro agradecimiento a Dios? ¿Realmente meditamos en cuántas cosas y todo lo que tenemos en Cristo? ¿Qué manifestamos en la casa, en la iglesia y en la vida en general respecto a nuestra relación? Hemos sido reconciliados con el juez de todos. Ya tenemos entrada a su presencia, pero lo tratamos como si no fuera nada.
Vivimos quejando, de mal humor, renegando, como si hubiéramos sido sentenciados a trabajo, por decir, de esclavo forzado. Cuando la realidad es que Dios en Cristo nos ha liberado para servirle, tal como dice aquí, con gratitud. En este libro de Hebreos hemos estudiado muchas bendiciones infinitas que hemos recibido en Cristo. Y estas bendiciones incluyen lo que acabamos de ver. Nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Así que, si tú eres partícipe de eso, ¿no debes tener gratitud? ¿No debemos pensar, meditar en todas esas bondades? Recuerden los israelitas en el desierto otra vez. Ellos sí estaban pasaban mucha dificultad. No hay donde perderse. Pasaban mucha dificultad en cuanto a la comida, en cuanto al andar día tras día o el estar acampado en el mismo lugar, lo que sea. Había mucha dificultad. Nosotros podemos tener mucha dificultad día tras día, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo andamos en nuestro diario vivir? ¿Andamos como ellos, murmurando, quejándonos de lo que pensamos que deberíamos recibir de Dios, como si tuviéramos derecho? Más bien, el derecho o lo que merecemos es el castigo eterno de Dios. Pero Dios no nos ha salvado y nos ha trasladado a su reino. Así que debemos, al pasar por tiempos difíciles, ¿no? La economía, la salud, las dificultades familiares, es mantener la vista en lo que tenemos que es inconmovible. Y luego sí, es no negar esas dificultades, pero afrontarlos con esa actitud. Pasamos al segundo exhortación o mandamiento. La obligación de ofrecer un sacrificio, un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Qué es un servicio? Bueno, es prestar, ¿no? Un servicio o un trabajo a otra persona. Y es interesante que aquí, cuando dice servicio aceptable, ¿qué es un servicio aceptable? No empieza con el qué de lo que se ofrece. Más bien, comienza con el cómo se ofrece. Varias veces en el Antiguo Testamento, Dios les dijo a los israelitas, mejor cerrar las puertas del templo. Mejor cerrar las puertas, porque en vano ustedes se acercan a mí, porque no me están trayendo algo que me agrada, porque no es de corazón, no es de corazón. Y por eso hemos ya hablado de agradecimiento. Un servicio aceptable es con un corazón agradecido. Cuando uno está renegando y de mal humor, no es un servicio aceptable. Puede ser una obediencia externa, pero no es lo que agrada a Dios. Estuve viendo luego las dos palabras, temor y reverencia, ¿no? en griego. Y es interesante que no son las palabras que normalmente se usan para temor, ¿no? De temer a algo. Más bien, estas dos palabras son más o menos sinónimos y que sí tienen el sentido general de temor reverente, temor reverencial. Entonces, eso es el sentido. ¿Qué es el temor reverencial delante de Yahweh Dios? ¿Qué es ese temor reverencial? Es reconocer la infinita santidad de Dios. Es reconocer que de ninguna forma merecemos
estar en su presencia. Es estar asombrado delante de su majestad. Es reconocer que no existe ninguno que sea como Él. Es temblar delante de Él. Los serafines en Isaías 6, ellos servían o sirven a Dios con este temor y reverencia delante de Él. Ellos entienden la infinita santidad de Dios y ya están al servicio de Él. Luego en Isaías 66, versículo 2, dice, todo esto lo hizo mi mano. Isaías 66, 2. Y así todas estas cosas llegaron a ser. Declara Yahweh, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. El resultado natural de tener el debido temor y reverencia es un servicio aceptable a Dios. Si tú quieres dar un servicio aceptable a Dios, ¿no?, en tu vida en general, en la casa, con tu cónyuge, en la iglesia, ¿no? La iglesia, el servicio que prestas o en la cual participas. Y si te estás preguntando, ¿realmente es aceptable mi servicio a Dios? La pregunta es, puedes responder a eso haciendo la pregunta, ¿estoy haciéndolo con el debido temor y reverencia? ¿Estoy haciéndolo con gratitud? Y cuando dice temor y reverencia, un temor reverente, hay que tomar en cuenta que el siguiente versículo que dice, Dios es fuego consumidor. ¿Tú te acercarías a un fuego consumidor sin ningún temor ni miedo? Obviamente que no. Por ejemplo, cuando los 3 amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, que consumía todo lo que entraba, y aún hasta los que se acercaban, si estabas acercando a eso, a ese fuego, horno de fuego, ¿tendrías temor? Yo creo que sí. ¿Temblarías? Yo creo que sí. Así que entendiendo que Dios es fuego consumidor, un servicio aceptable es alguien que tiembla ante su palabra. Es alguien que, como dice versículo 25, no rechaza aquel que habla. No rechaza aquel que habla en su palabra ni en quién es Él. Este es un servicio aceptable. Toma muy seriamente la palabra de Dios y medita en cómo aplicarlo. Pide a Dios la ayuda que necesita para obedecer, con una actitud de humildad, de gratitud. Eso es lo que es un servicio aceptable. Y vamos a continuar viendo la aplicación a esto al ver el último versículo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Este versículo está haciendo referencia a 3 pasajes en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir o tal vez hacer referencia a estos 3 pasajes. El primero es Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4. Y dice, voy a leer de versículo 21, Deuteronomio 4, 21. Y Yahweh se enojó conmigo por causa de ustedes, y Moisés está hablando, y juró que no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan cuidado, pues, no sea que olviden el pacto que Yahweh su Dios hizo con ustedes. No se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que Yahweh tu Dios te ha prohibido. Porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso.
El contexto de decir Dios es fuego consumidor es de explicar a los israelitas el segundo mandamiento. Es decir, que Yahweh Dios no se compara con nada de su creación. Él es celoso por el honor de quien Él es. Y la aplicación es, obviamente no debemos hacer eso, no debemos intentar representar a Yahweh Dios con algo físico, una imagen, pero también que Yahweh Dios es quien define la adoración que le es aceptable. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a acercarme a Dios a mi propia manera. Yo creo que de esta forma Dios va a estar bien con esto. No, Dios tiene derecho para indicarnos lo que es un servicio aceptable. Esto es la primera alusión. El segundo contexto es Deuteronomio 9, versículo 3. Y voy a leer de versículo 1. Oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes, más poderosas que tú. Ciudades grandes, fortificadas hasta el cielo. Un pueblo grande, alto, los hijos de los anaseos, a quienes conocen y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Comprende pues hoy que Yahweh tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como Yahweh tu Dios te ha dicho. Lo que está en la aplicación, obviamente, aquí es, Yahweh Dios es mucho más poderoso que cualquier cosa terrenal, cualquier enemigo terrenal, cualquier rey terrenal, cualquier circunstancia. Yahweh Dios tiene poder sobre eso. Y en fin, Yahweh Dios es quien castiga a los rebeldes, a los que continúan en su rebelión contra Él. Yahweh Dios es fuego consumidor contra sus enemigos. El tercer pasaje se encuentra en Isaías 33. Y en un sentido, esto reúne esos dos sentidos. Una advertencia tanto para el pueblo de Dios y otra a los no creyentes, y también una consolación para los creyentes. Isaías 33, voy a leer de versículo 14 a 16. Y se encuentra en versículo 14 en sí, pero vamos a leer hasta 16. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y luego va a dar la respuesta. El que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno. El que se tapa los oídos para no oír del derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas. En la peña inconmovible estará su refugio. Se le dará su pan, tendrá segura su agua. Es decir, ¿quién puede vivir? ¿Quién puede habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros puede habitar con las llamas eternas? Yahweh Dios. En nosotros mismos no podemos. Pero solo por la obra de Jesucristo podemos vivir, podemos estar refugiados en Él, como dice versículo 6. Y también por Él podemos andar en justicia. Podemos hablar con sinceridad. Y podemos manifestar estas marcas de un creyente verdadero. Los pecadores están consumidos.
no van a permanecer. Ellos van a ser destruidos. Pero los demás, los que creemos en Cristo, los que creemos en Él, vamos a estar a salvos. Así que hay dos opciones. Rechazar aquel que es fuego consumidor para terminar sufriendo las consecuencias eternas, que es un juicio justo, ¿no? Por la rebelión contra Él. Es rechazar aquel que es fuego consumidor. Si tú rechazas aquel que es fuego consumidor, solo hay un destino para ti. Eso es el juicio eterno de Dios. La segunda opción es ampararte en aquel que es fuego consumidor, experimentar el eterno cuidado. Y eso significa, como hemos estado viendo, meditar en quién es nuestro gran Dios. Meditar en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Recibir su disciplina. Meditar qué es lo que Dios me está intentando enseñar. Pedirle a Dios la ayuda para cambiar las cosas que no están bien en tu vida. En vez de ser una persona ingrata, ¿no? Con mala aptitud, que uno que manifiesta gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho. Por todo, aun las dificultades que uno está pasando, ¿qué es lo que Dios me está enseñando en este tiempo? ¿Tú crees que tú puedes ser un cristiano a tu propia manera? Hay muchos que por sus acciones parece que piensan que pueden ser cristianos a su propia manera. No es así. No es así. Hay muchos que profesan ser cristianos, que participan en la iglesia de Dios, pero la realidad de su profesión se manifiesta por sus acciones, su orientación de vida. Y muchos en el tiempo manifiestan que no son creyentes. Hay otros, obviamente, que manifiestan que están madurando, están creciendo, están aprendiendo qué es la gratitud a Dios. ¿Qué es el temor reverente a Dios en lugar de temer a los hombres? Así que eso es la exhortación, el ánimo. El ánimo es la persona, ese morará en las alturas, en la peña inconmovible estará su refugio. Si quieres estar refugiados en el Señor, es confiar en Cristo. Es manifestar esa confianza por nuestras acciones. Vamos a terminar leyendo el pasaje de hoy. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta advertencia, Señor. Y muchas veces tomamos muy ligeramente quién eres tú. Y te pido, Señor, que tú sacudes a nuestra iglesia. Que tú puedes estar obrando en los corazones, comenzando con los ancianos y líderes, nuestras familias,
Luego con los miembros, Señor. Te pido, Señor, por las relaciones que no están bien. Hay hermanos que no se llevan bien entre sí. Hay hermanos que viven con ingratitud, quejándose. Señor, es por no reflexionar sobre quién eres tú. Y ayúdanos a todos, Señor, que muchas veces cada uno de nosotros, me incluyo, caemos en eso de la ingratitud. Y sabemos que eso no es un servicio aceptable con temor y reverencia. No es reconocer que tú tienes control soberano sobre todo y que tú estás obrando todas las cosas para nuestro bien y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a realmente entender todas las riquezas que tenemos en Cristo. Tú nos has incluido en tu reino inconmovible. Gracias, Señor, por eso. Y ayúdanos, Señor, hoy día y esta semana a meditar en todo lo que tú has hecho, todo lo que tú sigues haciendo y todo lo que nos espera, Señor, en tu reino inconmovible. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.